Muchos, en lugar de escudriñar la Escritura para poder responder con un escrito está, opinan y al hacerlo echan por tierra la verdad que hallamos en la misma Escritura. Esta clase de personas dicen que la ley fue dada en el Sinaí y se olvidan de que precisamente antes de los tiempos del surgimiento de Israel como pueblo, ya había conocimiento de esa misma ley y por tanto de lo que es pecado. Porque la definición de pecado es transgresión de la ley. 1 Juan capítulo 3, verso 4. Debiéramos formularnos la pregunta: ¿puede haber un gobierno sin ley? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de no haber ley, el mundo sería un caos. Sería la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder pensar que el Rey del universo iba a crear la tierra y dejarla por un periodo largo sin ley? Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me permites poder desarrollar esta reflexión que espero sea realmente de bendición para todos cuantos posteriormente van a estar meditando en ella. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Aunque no hallamos muchas cosas referente a la ley antes del Sinaí, sí tenemos evidencia de que desde la misma entrada del pecado fue dada, acondicionada precisamente para personas desobedientes. Tenemos, por ejemplo, el primer caso de desobediencia después de la entrada del mismo en Caín, como ya estuvimos meditando en días anteriores, y con esa rebelión se produjo la primera maldición. Después lo hallamos en la generación antediluviana, donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra, como estuvimos meditando en nuestra anterior reflexión. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Nos dice Moisés en Génesis capítulo 13, verso 13. Si eran malos y pecadores, ¿había ley en los tiempos de Abraham para que los habitantes de Sodoma pudieran ser castigados por sus maldades y pecados? Veamos algunos ejemplos más para comprender que Elohim siempre ha tenido un gobierno con ley. Centrándonos solo en el hecho, sin tocar el fondo de la historia que dejo esa misión para ustedes, hallamos en Génesis capítulo 20, verso 6. Y le dijo Elohim en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Había pecado? ¿Conocían lo que era pecado? Y posteriormente en los días de Isaac, Yahweh se le apareció y le dijo, entre otras cosas: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, verso 5. A la luz de este pasaje, ¿conocía Abraham la ley de Elohim con todos sus preceptos, mandamientos y estatutos? La respuesta
evidentemente es sí. Veamos otro pasaje. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Génesis 26, verso 10. ¿Sabían los contemporáneos de Isaac lo que era pecado? Evidentemente la respuesta es sí. Tenemos también la historia de José con la esposa de Potifar. ¿La recuerdan? ¿La han leído alguna vez? ¿Han meditado en ella, hermano y hermana? ¿Qué respondió José ante el acoso insistente de esa mujer que quería acostarse con él? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Le dijo José. Génesis capítulo 39, verso 9. ¿Había ley antes del Sinaí? Y cuando Yahweh Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia y les dio el maná en el desierto, ¿qué se les dijo? Veamos la respuesta en Éxodo capítulo 16, verso 4. Y Yahweh dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Conocían o no conocía ese pueblo la ley de su Elohim antes de llegar al monte del Sinaí? Evidentemente tenemos que decir que sí, hermano y hermana. Y cuando llegaron al monte del Sinaí, todo el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas, juntamente con la multitud mixta que se había unido en el éxodo de Egipto, oyeron lo que muchos de ellos ya conocían. Unos habían olvidado y otros desconocían a causa de los años de esclavitud vividos en Egipto. De no haber habido ley, no hubiera sido derramado el diluvio, ni tampoco Sodoma hubiera sido destruida por el fuego, ni nadie hubiera sabido lo que era pecado, cuando vemos que sí se sabía desde antes de llegar al Sinaí. Recordemos, hermanos y hermanas, no hay gobierno sin ley, y el Rey del universo no iba a tener una ley para el bienestar de sus hijos. Hoy muchos dicen que no hay ley que guardar, que son salvos por gracia, cuando precisamente están guardando parte de una ley que dicen que no hay que guardar. Porque quienes dicen eso, la mayoría no son idólatras, no adoran imágenes, aunque sí adoran a sus pastores y congregaciones, por lo tanto también son idólatras, aunque no adoran imágenes que no hablan. No matan, no cometen adulterio, no roban, evidencia de que sí están guardando parte de esa ley que dicen que no hay que guardar. Son tanto los cánticos de sirena que oyen cada semana que los tales ya son como loritos. Repiten y repiten sin parar a pensar lo que dicen y enseñan. Por lo tanto, el problema de los tales no es la ley, que sí guardan en parte, sino el 4º mandamiento, el que dice: acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de Shabbat, para santificarlo, para apartarlo,
tal como hallamos en Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 11. Ese es el gran problema de los que dicen somos salvos por gracia. Piensan ser salvos mientras desobedecen una ley, y el desobedecerla les hace ser transgresores de la misma y por lo tanto pecadores, porque pecado es infracción de la ley. 1 Juan capítulo 3 verso 4, y la sentencia contra los tales es: la paga del pecado es muerte. Romanos 6 verso 23. Y es evidente de que si aquellas generaciones sabían lo que era pecado, debemos pensar y aceptar que también sabían que el día de reposo, el día de Shabbat, estaba vigente, aunque no hallemos nada al respecto, porque Abraham guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, tal como leemos y recordamos en Génesis capítulo 26, verso 5. Una vez más, Padre Celestial, te doy gracias porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar esta reflexión que dejo en tus manos para que tu Espíritu haga la obra con cuantos posteriormente van a meditar en ella y sea todo de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te doy las gracias por ello. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar entre nosotros. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz, su shalom, sea con cada uno de ustedes. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Más 54 11 3865 8759